un Estado normalmente va a tener una situación de déficit, va a tener un desbalance entre los ingresos y las salidas, y ahí lo que tenemos que llegar es a buscar cuál es el estado ideal de ese déficit, dónde debería ubicarse para que nos sintamos cómodos, entendiendo también que la situación por la que venía el Estado costarricense tuvo un alto, que fue precisamente la pandemia. Eso va a provocar que el déficit se incremente de forma natural un poco por distintas razones. En primer lugar, porque hay un gasto asociado a esa pandemia, pero en segundo lugar porque al parar ciertos sectores productivos, los ingresos que va a tener este Estado van a caer, y van a caer precisamente porque va a haber menos impuestos sobre la renta, menos impuestos a los salarios, porque se va a vender menos y entonces va a haber menos impuestos sobre las ventas, y todo eso hace que tengamos que reajustar un poquito temas relacionados con el gasto, y eso va a ser un punto central, llegar a revisar el gasto para saber cuánto estamos gastando, dónde estamos gastando, qué podemos recortar, porque eso se vuelve fundamental. Revisar qué es lo esencial y qué no es lo esencial, dónde podemos cortar, y eso será lo que haremos en los primeros días. Don Elio, usted ha mencionado desde ayer mucho el término disciplina fiscal. ¿Cómo aplicarla? Pues la disciplina fiscal pasa, entre otras cosas, por el tema relacionado con la ley 9635. La ley 9635, ley de reordenamiento de las finanzas públicas, nos viene a dar parámetros importantes donde tenemos que trabajar tanto desde el Ministerio de Hacienda como desde el resto del Estado costarricense, entendiendo que esa ley fue un acuerdo al que llegó prácticamente el país completo. Ahí estamos hablando de que la mayoría de los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa estuvieron de acuerdo, hay cámaras empresariales, hay economía social involucrada, y al final es una ley donde converge el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, y nos viene a decir: vamos a ir por esta ruta, este es el camino, y eso es lo que trataremos, de apegarnos estrictamente a lo que ya se señaló en la ley 9635 y a tratar de sacar el país por ese camino. ¿Quiénes son los indisciplinados fiscales? Pues los indisciplinados fiscales son aquellos que no ven que estamos en una situación difícil y que aquí lo importante es ver cómo ahorramos lo más posible y cómo gastamos lo menos. Y bueno, habrá que llamarlos a cuentas y hablarles. Es decir, los que no quieren aplicar la regla fiscal. Más allá de la regla fiscal, creo que el tema de disciplina fiscal, cuando lo aplicamos, incluso en las mismas instituciones, tiene que ver con aquellos que quieren gastar más allá de sus posibilidades, que no tienen conciencia plena de lo que significa el gasto público, y que entonces lo que quieren es lanzarse en una etapa de asumir que no hay una situación fiscal difícil, y en este momento lo importante es que tengamos plena conciencia de eso. Es como en una casa, en cualquier hogar, si nos recortan los ingresos, bueno, lo primero que tenemos que ver es en qué no voy a gastar. ¿Puedo seguir gastando igual que gastaba antes o tengo que recortar un poco de ese gasto? Y acá creo que debemos tener la disciplina suficiente para entender que es un momento de recorte, que es un momento de disminución del gasto, y que es un momento donde lo realmente importante es tratar de hacer un esfuerzo para disminuir lo más posible ese déficit que tiene el Estado costarricense, porque eso va en beneficio de todos los costarricenses. El déficit no es un tema que afecte solo a los inversionistas, no, afecta al ciudadano de la calle, porque al final le va a afectar en muchas cosas. Por ejemplo, si el Estado tiene que financiarse a tasas de interés muy altas, entonces eso va a implicar que los créditos que reciban las personas también sean a tasas muy altas. Con eso, menos gente va a poder acceder a créditos, menos empresas nuevas van a nacer, menos empleo se va a generar. Por eso es importante que el Estado pueda captar a tasas bajas, para que entonces haya más crédito, hayan más nuevas empresas, haya más empleo, haya más consumo, y eso es al final un beneficio colectivo, es un círculo virtuoso. ¿Tiene usted identificado dónde se podría empezar a recortar ese gasto? Yo estaré llegando al Ministerio de Hacienda el próximo lunes, y a partir de ahí ya con los técnicos de Hacienda será que nos sentemos a revisar con detalle dónde podemos hacer este tipo de definiciones, pero
Sí sé que hay un proyecto ya muy encaminado que están trabajando y que ya va a presentarse en los próximos días, pero además de eso habrá que hacer una segunda revisión adicional para con ojos frescos revisar con toda claridad dónde podemos recortar el gasto. Don Elian, siempre es complicado hablar de impuestos, más en un momento como el que vivimos, pero ¿usted ha considerado que deberían de replantearse el tema de impuestos, poner nuevos impuestos o dejarlo como está? Lo fundamental en este momento es revisar el gasto, es ver exactamente dónde podemos recortar gasto. A partir de ese recorte al gasto vamos a definir cuánto es el gasto necesario y una vez que tengamos el gasto necesario vamos a revisar cómo lo financiamos. El gasto se puede financiar con crédito interno y externo y también se puede financiar con la vía de impuestos. Entonces hay que revisar bien cuál es el mejor mecanismo para el financiamiento de ese gasto. ¿Cómo queda el INS? En excelentes condiciones. El INS comunicó el pasado miércoles que la empresa calificadora de riesgo internacional, la AMBS, especializada en seguros, le ha mantenido la calificación de riesgo a pesar de que el país ha perdido en la calificación de riesgo y que otras entidades financieras importantes del país también han visto degradada su calificación de riesgo. A nosotros esta agencia calificadora nos dice, ustedes están con una fortaleza financiera adecuada y van a salir bien de acá. Entonces, estamos muy contentos, muy complacidos de esa decisión y eso viene a demostrar cuál es el nivel del INS. En este momento es una empresa pública, ejemplo, no solo para Costa Rica, sino para muchos países del mundo, de que se puede ser eficiente, de que se puede obtener utilidad y de que se puede tener una función social que beneficie a amplias capas de la población del país.